Estamos de regreso, estimados amigos televidentes. Es el momento de conversar con Gustavo Itz, consultor político, sobre algunos aspectos relacionados a la política nacional y alrededor del presidente de los ecuatorianos. Muchísimas gracias, Gustavo, por atender esta conversación con Noticias Oromar. Y es que el país está viviendo una Pedro, crisis... muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. A usted, buenos días. Le decía que el país está viviendo probablemente una de las crisis más profundas registradas dentro de la historia en todos los tiempos, diríamos. Su empresa consultora realizó justamente una medición en los últimos días. ¿Qué resultados arroja, a quienes responsabiliza de estas crisis y si es la de mayor impacto en los últimos 30 o 40 años? Bienvenido, Gustavo. Gracias, Pedro. La encuesta fue realizada por una empresa iberoamericana que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado, la empresa Imacén, y que desde aproximadamente 4 o 5 años ha hecho estudios de opinión, es decir, investigaciones de opinión pública a profundidad. No son las típicas encuestas a las que estamos acostumbrados muchas veces los ecuatorianos, sobre todo en precampañas electorales o plebiscitarias, para poner en evidencia si un mandatario está bien posicionado, si tiene credibilidad o no, y cuáles son las expectativas de la gente respecto a la situación que está viviendo. En estos estudios de opinión que tienen la gentileza de compartir conmigo esta empresa, salen algunos datos que son sumamente importantes. Entre ellos, principalmente, podemos destacar lo que tiene que ver con la imagen, la credibilidad del mandatario, así como de otros actores políticos fundamentales, preocupaciones evidentes de la ciudadanía en relación a temas como la ausencia de una estrategia de protección al aparato productivo ecuatoriano en virtud de algunos sucesos que se han producido en estos últimos meses y sobre todo semanas. Uno de ellos llamó muchísimo la atención, que fue el anuncio de quiebre de la ensambladora de Chevrolet, que se encontraba desde hace más de medio siglo ubicada en Quito y había dado trabajo a centenares de familias. Era una empresa emblemática, y esto ocurre en el marco del Tratado de Libre Comercio con China, suscrito entre ambos países, pues los vehículos de marcas chinas van a ingresar al país libre de aranceles, y hoy, claro, por lo pronto ya controlan más del 36-37% del mercado automotriz. La inseguridad es otro tema, claro, y el empleo fueron otros temas sumamente evidentes. En ese orden, ¿no? Inseguridad, desempleo y salud son los tres elementos o los tres ítems que está reclamando con ansias o con clamor para que se atiendan y para que se revierta toda esta problemática que está viviendo el país en general. Gustavo. Sí, permanentemente. El presidente logra, la encuesta, la investigación de opinión pública se realiza del 9 al 13 de mayo, es decir, es muy reciente, es más reciente que las otras investigaciones que empresas ecuatorianas realizaron y que generaron números que todavía no habían tocado temas conflictivos, como por ejemplo lo que ocurrió en Olón, ¿no? Y que, claro, seguramente eso afectó la imagen del primer mandatario de alguna medida, pues el 67.4% de los ecuatorianos pensaba, según esta encuesta, que la familia del primer mandatario sí tenía algún tipo de responsabilidad en ese tema. De todos modos, en los temas que tienen que ver con la economía y con la seguridad, hay una suerte de porcentaje compartido en la preocupación señalada por las personas investigadas, ¿no? La preocupación más relevante en términos de la inseguridad, que debe ser analizada después de la data, después de las cifras estadísticas que básicamente señalan porcentajes, es de que los ecuatorianos parecería que estamos en un proceso de normalización de la violencia en términos de la criminalidad. ¿Por qué razón digo esto? Porque no ha podido ser contenida, como ya sabíamos muchos de los ecuatorianos, que en tan poco tiempo, incluso a partir del decreto 110 y de 111 que pusieron a las Fuerzas Armadas en la calle a apoyar a la labor de la policía,
pues ese era un tema que en tan corto tiempo, insisto, no iba a poder ser resuelto. Se generó una expectativa Ya, publicitaria ya. en relación a él. Pero algunas estadísticas dicen de una manera diría yo, poco seria, poco consistente, que ya la preocupación de la ciudadanía sobre ese tema ha bajado, que la percepción sobre la inseguridad es positivamente mejor establecida, ¿Mm? y no es así. O sea, si nosotros revisamos lo que ha pasado desde mediados de enero hasta la fecha, la delincuencia no ha parado. Los Claro. asesinatos, los secuestros, las extorsiones no se han detenido. Tenemos dos fechas que son realmente muy preocupantes, la del último feriado de Semana Santa y de la semana previa a la presentación del informe de actividades por el presidente, en donde la delincuencia y el crimen organizado operan de una manera Claro. incontenible, terrible. Ahora estamos viendo estos problemas, este escenario actual, al que se suman otras crisis y con mayor Sí, profundidad el tema de la inseguridad. Pero ¿a así quiénes es. responsabilizan los ecuatorianos, sobre todo a los últimos 4 gobiernos, desde la época del correísmo hasta la actualidad, que estamos con el presidente Daniel Noboa, de no frenar estas crisis o de no tener un plan precisamente que permita por lo menos darle la tranquilidad a los ecuatorianos y dejar que estas situaciones crezcan y afecten enormemente o considerablemente al país? Sí, como usted bien señala, un porcentaje algo superior al 34%, 32%, suele oscilar. Le responsabilizan al gobierno del expresidente Rafael Correa. Ujú. En segundo lugar, al gobierno de Guillermo Lasso. A veces esa percepción cambia y se redirecciona hacia el gobierno En qué de porcentaje está la responsabilidad de Guillermo Lasso que le indilgan estas crisis que estamos aproximadamente viendo? en el 22%. 21%. Entre Sí, Moreno y el actual presidente, ¿cómo estaríamos? la de Moreno baja al 17, al 19. En un momento específico superó a la percepción negativa respecto a este tema en comparación con la de Guillermo Lasso, pero prácticamente en un par de meses volvió a establecerse Claro. ese rango, ¿no? Primero el ¿Y al responsable, actual mandatario Rafael cuánto Correa. lo responsabilizan o No, no? no lo responsabilizan. Es un porcentaje muy mínimo que no llega al 5 o 7%, pero eso es evidente porque a la gente no le han engañado, digamos, con la campaña publicitaria en la que se dice que el país toma una decisión para contrarrestar a la delincuencia, porque eso era lo que estaba demandando más del 90% de ciudadanos. Ahí se confunden las cosas por algunos Sí, analistas o por algunos especialistas en manejo de estadística. Una cosa es que la gente apruebe mayoritariamente, casi en un 80%, la decisión del gobierno expuesta en los decretos 110 y 111 ujú, de combatir a la delincuencia y fortalecer al ejército y a la policía, lo cual todavía no ocurre. Ninguna de las tres cosas ha ocurrido, o sea, no se ha claro. contenido la delincuencia y no se ha fortalecido ni a las Fuerzas Armadas ni a la policía. Pero esa decisión del régimen fue muy positiva para la imagen del presidente. Ahora, Claro. Ahora los le pregunto algo aquí resultados de eso importante, le no pregunto son algo aquí importante, positivos. Gustavo. El presidente de la República, en su informe a la Nación, dijo que se está logrando la paz. Mencionó algunos indicadores que algunos cuestionan porque no estaban tan acertados o no estaban apegados o ajustados a la realidad. Por ejemplo, que esté logrando la paz. ¿Cree que los ecuatorianos crean que eso está sucediendo o el país o el presidente justamente está viviendo en su propia atmósfera que no percibe que la violencia, que el crimen se mantiene y sigue recrudeciendo y mantiene de rodillas a los ecuatorianos? Entonces le pregunto, ¿los ecuatorianos están conscientes que el país está en una grave crisis o Así este es, marketing así político es. que está implementando el gobierno está desviando la atención de los temas de profundidad del país? Permanentemente, Carlos, permanentemente está ocurriendo eso. Es una estrategia de distracción, como se conoce en comunicación política, que cada semana tiene uno o dos eventos que se conocen también como fuegos artificiales y que desvían la atención de la gente sobre los temas importantes. Pero también eso está cambiando. Perfecto. Si me permite hacer
un breve análisis de esto, porque Sí, estoy que entender. que sea breve, por favor, porque tengo que aprovechar un par de datos, sobre todo mostrar las láminas o plaquetas de dos temas que son fundamentales. El 51.1% creen que el país no va por el camino correcto. Eso tiene que ver mucho con la percepción de las personas sobre inseguridad, sobre economía, sobre desprotección. A ver si tenemos la claqueta, producción, por favor, que el presidente, o más bien que los indicadores dicen que no vamos por el camino correcto, lo que estaba mencionando ahorita Gustavo Ich. El 51% entonces considera que no estamos por el camino correcto. Ajá. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan o creen que el gobierno no ha hecho lo que ha prometido en función precisamente de la contención a la criminalidad y del manejo de la economía. La economía preocupa mucho a los ecuatorianos. En mayo el 50.3% aprobaba la gestión de Daniel Noboa. Ahora la desaprueba el 45.7%. La desaprobación es mayor en Manabí con el 62%. Hay otra claqueta de aprobación y desaprobación. Sí, ya, ¿y la desaprobación. ¿Y por qué? La mayor aprobación está en Azuay, con 50.2%. ¿Y por qué la aprueba y por qué la desaprueba exactamente? Le aprueban porque hay personas, el 28.7% dice que está haciendo cambios, o el 24.2% dice que ha reducido la delincuencia. Mire, el 24.2% y lo pone en segundo lugar. El 17.6% dice que está luchando contra la delincuencia. Están conectadas las dos percepciones, y aquí juega muchísimo lo que está haciendo la Fiscalía, es decir, la Fiscalía de manera indirecta endosa, transfiere las ejecutorias que realiza esta institución en los casos metástasis, purga, independencia judicial, etcétera, que le ayudan a generar esa imagen al presidente. Incluso que está luchando contra la corrupción, dice el 7.4%. En cambio, quienes desaprueban la gestión del presidente, el 17.2% dice que no hace nada, el 17.1% dice que la delincuencia sigue igual, hay un 17% que dice que no hace obras y que actúa por capricho sin medir las consecuencias, el 14.4%, y que no ha mejorado la situación económica en un 12.3%. El desempleo sigue preocupando muchísimo a la ciudadanía. Claro. Hay un porcentaje que es constante en todas las estadísticas, no solamente de estas, sino de las que se han hecho en meses anteriores. Hay otro detalle aquí, pero brevemente, por favor, en 30 segundos, a ver si podemos hacer algún análisis de la aprobación de algunas instituciones. Las Fuerzas Armadas tienen mayor credibilidad. Inclusive hasta el presidente, el presidente de la Asamblea Nacional tiene algo de credibilidad mayor que inclusive que la Asamblea Nacional, entre otras instituciones. Las Fuerzas Armadas, del 80.9%. También la gente cree en la Fiscal General de la Nación. Así es, y mire que la fiscal viene de menos a más. El año pasado la fiscal tenía números que bordeaban al 15%. Había una campaña fuertísima en contra de la fiscal y la necesidad de que sea removida de su cargo por parte de grupos políticos externos a la Asamblea y por los bloques legislativos, particularmente por un bloque legislativo que estaba enfilado en una estrategia comunicacional para que se genere esa destitución de su cargo de la Asamblea. Mi querido la Gustavo. Policía Nacional también tiene un 56.4%, ha bajado más bien en relación al inicio de las actividades de contención de la criminalidad. Las Fuerzas Armadas son las que mejor reputación tienen, y la Asamblea volvió a bajar en términos de la credibilidad y la aceptación de la ciudadanía. Bueno, seguramente por los shows, y más bien la fiscal podemos observar que tiene el apoyo mayoritario de los ecuatorianos en el trabajo de investigación que está realizando en contra de las mafias criminales y de la corrupción. Mi querido Gustavo Ich, muchísimas gracias como siempre por sus importantes y valiosos aportes alrededor de la política nacional. Vamos a una breve pausa publicitaria y regresamos con mucha más información aquí en Noticias Oro Mar. Volvemos.